Ok amigos, a continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio en donde podemos observar el tercer y último patrón de la sustitución trigonométrica. De aquí en adelante todos los ejercicios solamente se van a basar entre si debemos de simplificar más o menos dentro de las expresiones resultantes. Así que entonces vamos a ver qué tipo de patrón es el que tenemos que seguir. Tenemos por aquí una letra elevada al cuadrado y también tenemos un más y tenemos un número. Siempre que vemos letra más número, vamos a observar según la tabla que vimos en videos anteriores, podemos ver que cuando dice letra al cuadrado más número, lo que tenemos que hacer es decir que x es igual a la raíz cuadrada de este número por tangente de cita. Entonces, según esto, nosotros sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado y el resultado es x. Luego sacamos raíz cuadrada de 1 y el resultado es 1. Recuerden, este número es el que vamos a escribir con tangente de cita. Quiere decir entonces que x es igual a tangente de cita. Pero, profe, ¿qué pasó con este número? Claro que sí, aquí está, es un número que es un 1 imaginario. Debemos de comprender que el 1 cuando está multiplicando con alguna expresión siempre es imaginario. Pero no solo nos quedamos ahí, también debemos de obtener la derivada de x, que es lo mismo que sacar la derivada de tangente. Y la derivada de tangente, no sé si se recuerdan, era secante al cuadrado de cita por d cita. Entendamos que esto lo que quiere decir es que estamos usando una tabla de derivadas. Realmente no estamos utilizando un método especial ni estamos haciendo un procedimiento que nos estamos brincando, no. Esto es una tabla de derivadas que dice que la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. Y luego vamos a ver que tenemos que hacer las sustituciones dentro de la integral original. Recordemos que habíamos dicho que la x era tangente, por eso aquí en lugar de escribir x al cuadrado yo voy a escribir tangente al cuadrado. También habíamos dicho que el dx era lo mismo que secante al cuadrado de cita, y es por eso que aquí dice secante al cuadrado de cita por el diferencial de cita. Luego de que tenemos esto, pues vamos a resolver aquí un poco la potencia que hay dentro del subradical, y entonces la integral nos quedaría. Y bueno, aquí podemos observar que dentro del subradical nos está quedando tangente al cuadrado de cita más 1. Vamos a observar en el cuadro que vimos anteriormente que decía que tangente al cuadrado de cita es lo mismo que decir secante al cuadrado de cita menos 1. Pero también vamos a observar que por aquí decía que 1 más tangente al cuadrado de cita es igual a secante al cuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos dentro del subradical? Lo que tenemos dentro del subradical es justamente esto, aunque en posición inversa. Vamos a ver, realmente la palabra inversa aquí no cabe. Podemos observar que en realidad está primero tangente y después el 1, pero como lo que tenemos en medio de los dos es un más, entonces no hay diferencia, realmente significan lo mismo. Y es por esto que yo puedo reescribir esta integral de la siguiente forma. Ahora podemos observar que dentro del radical pues tenemos algo bastante simple de resolver, porque la raíz cuadrada de secante al cuadrado es lo mismo que decir secante. Y entonces ahora podemos reescribir esta integral de la siguiente forma. En este punto podemos apreciar que en el numerador dice secante al cuadrado y en el denominador también dice secante. Entonces podemos cancelar una de las secantes que hay en el numerador con la secante que hay en el denominador. Por lo tanto la integral nos queda, y esto sería una integral directa. Y pues bueno, si recordamos cuál es en la tabla de integrales la integral de secante de cita, pues nos vamos a dar cuenta que el resultado de esto es logaritmo natural de secante de cita más tangente de cita. El problema es que en la integral original no teníamos cita como variable, lo que teníamos era x. Entonces nos vamos a recordar por aquí que habíamos dicho que x era igual a tangente de cita. Veamos para qué me servía esto. Bueno, creamos un triángulo que sea rectángulo, colocamos por aquí el ángulo cita y recordemos que esto también es de trigonometría, que tangente de cita es lo mismo que decir el cateto opuesto sobre. Entonces tenemos que recordarnos que tangente de cita es lo mismo en un triángulo rectángulo
que decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me imagino que para el tercer video otra vez se volvieron a olvidar de cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Así que entonces vamos a decir que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo cita. Eso quiere decir que este lado es el cateto opuesto. Pero veamos de este otro lado qué es lo que tenemos. Tenemos x sobre 1. El 1 en el denominador siempre es imaginario cuando tenemos una variable sin fracción. Entonces quiere decir que para esta fracción el cateto opuesto debería de ser el numerador. Entonces quiere decir que aquí en la x va en el cateto opuesto. Luego en el denominador hay un 1 y aquí en esta otra parte en el denominador tenemos el cateto adyacente. Pero recuerden que para identificar el cateto adyacente no es tan simple. Recordemos que el opuesto del ángulo de 90 es la hipotenusa. Esto quiere decir que este lado es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces el cateto adyacente debería de ser este lado de aquí, por descarte, porque un triángulo no tiene más de 3 lados y ya sabemos quiénes son los primeros 2 lados. Entonces el tercer lado sería el cateto adyacente. Recuerden, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahora pues vamos a identificar que si esto sucede, que tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente, entonces Pitágoras me dice que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Profesor, pero ¿por qué no escribió del 1 al cuadrado? Porque deberíamos de saber que 1 al cuadrado es igual a 1. Y ahora pues vamos a observar aquí en la respuesta de la integral en términos de cita que dentro del logaritmo natural tenemos secante de cita. Vamos a ver si nos recordamos. Secante de cita es lo mismo que decir hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces vamos a observar. Recordemos que dije anteriormente que esta era la hipotenusa y que este es el cateto adyacente. Por lo tanto podemos reescribir esto como logaritmo natural de raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Noten que no formo una fracción. ¿Por qué no formo una fracción? Porque en el denominador va el número 1 y recordemos que el número 1 en el denominador es imaginario. Luego vamos a escribir más, pero sigue tangente y resulta que tangente es opuesto sobre adyacente. Mira, por cierto, aquí lo teníamos. Entonces vamos a escribir solamente x. Profesor, ¿por qué no escribe la fracción? Porque recuerden que es sobre 1 y el 1 es imaginario. En esta parte fue necesario escribirlo para identificar quién era el opuesto y quién era el adyacente. Y de esta forma ya logramos obtener el resultado de la integral original.